lo voy a poner aquí. Eran 62 puntos en, ¿cómo se llama? Más los 20 puntos que estaban en la sopa de letras, formaban 82, se calificó sobre 80, ¿no? Dando, pues, en sí 2 puntitos más, ¿sale? Y bueno, en la primera pregunta nos menciona, posee una contracción sostenida por el aporte prolongado de calcio desde el retículo sarcoplásmico y el líquido intersticial, es decir, de manera extracelular y a través del retículo sarcoplásmico. Quien mantiene una contracción sostenida, ¿sí? Sobre todo por, lo mencionamos, ¿no? Como parte de lo que viene siendo el periodo de meseta, era corazón, por lo tanto es la musculatura cardíaca. También la musculatura lisa, al menos más que la musculatura esquelética, va a mantener una contracción, pero no es sostenida, ¿no? La llega a generar por mucho más tiempo, pero no es sostenida, es decir, no se comporta, como a manera de meseta. Se describe como una contracción de inicio lento, pero dura por periodos prolongados. Y en este caso sería la musculatura lisa, que siempre es lenta, ¿no? El inicio es lento por toda la activación enzimática, ¿no? que genera, ¿no? la miosina sinasa y la miosina fosfatasa. Y bueno, el aporte energético, que es mucho menor. Utiliza la calmodulina como proteína reguladora. Igual, la musculatura lisa, en vez de la troponina, utiliza la calmodulina. Fibra cilíndrica ramificada con un solo núcleo, posee discos intercalares con uniones gap que unen a las fibras vecinas, lo que permite que se transmita el potencial de acción en toda la extensión de la membrana. Posee automatismo y es estriado, el músculo cardíaco. Fibras cilíndricas grandes con abundantes núcleos, estriado sin automatismo. En sus extremos se fija por tendones. Músculo esquelético. Fibra ausada, es decir, como forma de uso, con un solo núcleo central no estriado, con automatismo gracias a sus uniones en hendidura gap, que es la fibra muscular lisa. Forma parte de un sistema de conducción. Sus fibras se despolarizan de manera espontánea con una frecuencia de 60 a 100 veces por minuto y generan potenciales de acción. Es el nodo o el marcapasos natural del corazón, que es el nodo sinoauricular. Todos lo tuvieron bien. Marca la secuencia correcta sobre la contracción del músculo liso. ¿Sí? Teníamos 6 incisos en A, B, C, D, F. Y el primero nos dice, el complejo calcio-calmodulina activa la miosina sinasa. Esta se activa sobre la contracción. Y pues todavía, ¿no? Tendríamos que tener como un estímulo previo, sobre todo nervioso. Vamos a ver, la B, despolarización de la membrana muscular. Bueno, esta queda claramente antes del complejo calcio-calmodulina, pero hay que ver si hay otra antes. El calcio del citosol se une a la calmodulina. Bueno, ese es intermedio a lo que ya mencionamos. Se depleta el calcio intracelular gracias a la acción del ATP en las bombas. Todavía. Apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje. Eso es previo. Se fosforila la cabeza de la miosina, lo que provoca la contracción. Entonces, iniciamos con la B, que es el estímulo que recibe la fibra nerviosa. Sabemos que después hay se genera la despolarización de la membrana muscular, eso ya. Se abren los canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces, BE. El calcio
del citosol se une a la calmodulina, sería C, la tercera. El complejo calcio-calmodulina activa la miosina sinasa, sería la 4. Después se fosforila la cabeza de miosina, lo que provoca la contracción, la 5. Y por último se depleta el calcio intracelular gracias a la acción del ATP de las bombas. ¿Sí? Que en este caso se regresa, se claustra, se secuestra más bien a nivel del retículo sarcoplásmico ese calcio intracelular, que sería la última. Entonces, la opción 3, B, E, C, A, F, D, era la correcta. Algunos se iniciaron con la parte del complejo calcio-calmodulina, pero eso ya es intracelular, y antes de que el calcio ingrese, requiere de que la membrana de la célula muscular se despolarice. Entonces, no era la. Siguiente, igual la secuencia, pero ahora de la contracción musculoesquelética, que bueno, es similar. Primero requerimos que llegue esta conducción nerviosa, ¿no? De manera central, perdón. Y tenemos liberación del neurotransmisor acetilcolina, unión de los iones calcio con el complejo de troponina, generación del impulso nervioso, liberación de iones calcio desde el retículo sarcoplásmico, deslizamiento de las miofibrillas y generación del potencial de acción muscular. Bueno, antes de que se genere el potencial de acción muscular, se genera un impulso nervioso, ¿no? Entonces llega el impulso nervioso, entonces es la C primero, después se genera el potencial de acción muscular, antes de se genera el potencial de acción muscular, sería liberación del neurotransmisor acetilcolina, por lo tanto es CA, después generación del potencial de acción muscular, sería la F, CAF, unión del liberación de los iones de calcio desde el retículo sarcoplásmico sería la siguiente, una por la entrada extracelular y otra por el retículo sarcoplásmico. Después que el calcio aumenta de manera intracelular, pues entonces sí, se une el calcio al complejo de troponina, que sería la siguiente, y bueno, se da en la liberación, ¿no?, de los puntos activos de la actina, entonces la miosina se une, etcétera, etcétera, y se da el deslizamiento de las miofibrillas. Por lo tanto, era esta opción, CAFDBE. Algunos se fueron por la AFCDBE. A, liberación del neurotransmisor, después F, generación del potencial muscular. Ese orden es correcto, pero previo a esto tiene que haber un impulso nervioso, generación del impulso nervioso. Y algunos poquitos se fueron a FCE, F, generación del potencial de acción muscular, C, generación del impulso nervioso, E, deslizamiento de las miofibrillas. No, ahí ya se perdía el orden completamente. Siguiente, la contracción muscular ocurre porque los puentes cruzados se unen y caminan a lo largo de los filamentos finos a ambos lados del sarcómero, tirando de ellos de forma progresiva hacia la parte medial, verdadero. La unión neuromuscular es la sinapsis entre una motoneurona somática y una fibra muscular esquelética, verdadero. Lo vimos con su infografía, ¿se acuerdan? El potencial de acción muscular se propaga hacia las invaginaciones de membrana, dando lugar a la apertura de canales de sodio en la membrana del retículo sarcoplásmico. Estos difunden hacia el citosol y se unen a la troponina. Falso, ¿por qué? El potencial. Las invaginaciones de la membrana muscular en el retículo sarcoplásmico, en la musculatura esquelética, que es, ¿por qué sabemos que es musculatura esquelética? Porque nos hablan de troponina. Entonces, esas invaginaciones, que son los túbulos T, ahí se encuentran, o mencionábamos que se encuentran los receptores de dihidropiridina o los canales de calcio, vaya,
no de sodio, ¿sale? Entonces, ese potencial de acción lo que abre son canales de calcio, no de sodio. La despolarización de la membrana, ¿no? Es lo que genera, gracias a la actividad de la unión de la acetilcolina con sus receptores, lo que genera la apertura de los canales de sodio. Pero ya que se generó el potencial de acción, entonces viene la apertura de los canales de calcio. Entre el calcio y pues igual, ¿no? Se genera una apertura del canal de calcio o del receptor de rianodina en el retículo sarcoplásmico. Siguiente, el músculo cardíaco solo se encuentra en el corazón, verdadero, solo está en el corazón, ¿sí? El músculo esquelético permanece contraído entre 10 a 15 veces más que el liso a causa del aporte prolongado de calcio al sarcoplasma. El músculo esquelético permanece contraído entre 10 a 15 veces más que el liso. Falso. Es lo contrario, ¿sí? El liso es el que pertenece pues, más tiempo contraído, ¿no? Por eso es que lo encontrábamos sobre todo, ¿no? En musculatura, bueno, se encuentra ubicado en las paredes de nuestras vísceras, dando la función, ¿no? Sobre todo a nivel intestinal o de la peristalsis, a nivel urinario o ureteral también, a nivel de las pupilas, ¿sí? Que mencionábamos igual que ahí se encuentra musculatura lisa, igual se encuentra contraído, ¿no? Por mucho más tiempo. A diferencia que el músculo esquelético, que es en cuestión de milisegundos. Siguiente, el potencial de reposo de la membrana neural es de menos 55 milivoltios. Falso, es de menos 90 milivoltios, ¿sí? El potencial de umbral es menos 55, menos 65. Menciona una comparación no anteriormente mencionada, es decir, no de las características que ya se habían dicho, aunque bueno, no se repitieron algunas, sobre la contracción de la musculatura esquelética y la lisa. Había varias realmente que se habían comentado en clase. Recuerden que eran comparaciones, por ahí alguien o sea, lo que escribió no era una comparación como tal. Entonces, bueno, la musculatura lisa utiliza menor energía a comparación del esquelético, ya que necesita estar automatizada para regular nuestro organismo. Es correcto. El tono muscular es menor en la lisa que en la esquelética. Realmente, pues, no hablamos de tono como tal muscular, y la lisa también mantiene un tono muscular, ¿no? No sé a qué se referían, tal vez a la fuerza, pero bueno, no. El potencial de acción requerido para contraer el músculo liso es menor al que requiere el músculo esquelético. Eso sí lo vimos, ¿sí? Es menor el potencial de umbral, ¿no? Se refería un poquito más al potencial de umbral que requiere musculatura lisa para contraerse, a diferencia del músculo liso, esquelético, perdón. En la musculatura lisa el proceso contráctil se activa con el calcio y en la esquelética se activa con el sodio. No, ¿sí? Ambos realmente tienen que ver, ¿no? con los dos electrolitos, ¿sí? Se menciona que el potencial eléctrico se consigue, o el potencial de acción se consigue gracias a el sodio, ¿sí? Pero el calcio es quien va a iniciar, vaya, el proceso contráctil como tal, ¿no? En su unión, ya sea a la troponina o a la calmodulina, en ambas fibras. En el músculo liso, una baja frecuencia de potenciales de acción es suficiente para inducir contracciones sostenidas. Es un poquito similar a lo que mencionaban hace ratito. La musculatura esquelética no cuenta con automatismo, mientras que la lisa sí lo hace. Correcto.
Está compuesto por músculos voluntarios, usualmente unidos al esqueleto, y el músculo liso está compuesto por músculos involuntarios. Realmente no hace referencia a una comparación en la contracción, ¿sí? Pero bueno, creo que de 2 puntos le dimos 1 a esa persona. En la esquelética tenemos la troponina y en la lisa la calmodulina. Correcto. Hiperplasia. No sé por qué pusieron hiperplasia. Compuestos de fibras musculares individuales. En musculatura esquelética baja frecuencia de potenciales de acción es suficiente para inducir contracciones sostenidas. Musculatura lisa. Compuestos de fibras musculares individuales, musculatura esquelética. Ajá. Baja frecuencia de potenciales de acción es suficiente para inducir contracciones sostenidas, musculatura lisa. No eran aquí hay dos temas, ¿no? No era una comparación entre ambos, pero bueno, realmente, por la segunda, pues es correcta. Por la primera, recuerden que también la musculatura lisa puede funcionar como fibras musculares individuales, ¿no? En la multiunitaria. Musculatura lisa, cuerpos densos, musculatura esquelética, discoseta. Bueno, son más nada como componentes u organización, componentes de la organización del sarcómero, pero bueno, igual se les dieron puntos. Cuerpos densos en la musculatura lisa, bueno, es lo mismo. Musculatura esquelética, esta está buena, se libera acetilcolina y se une a los receptores de su membrana muscular. Musculatura lisa, en la cadena ligera que se forma de la miosina, debe estar fosforilada para que se creen los puentes de miosina activa. No era esta, creo que ahí viene más abajito, pero hicieron comparaciones con los neurotransmisores y eso estuvo súper bien. Frecuencia mayor en la esquelética, 1 de 300, en lisa 1 de 100. Musculatura lisa, cuerpos densos, bueno, esto se repite. Musculatura lisa, esquelética, mueve los huesos y otras estructuras. Y el liso en los órganos como estómago, vejiga, facilita las funciones corporales. Me salto hacia... No fue de ustedes. Musculatura esquelética, se libera acetilcolina, la cosa de los receptores de la membrana. Contiene fibras mucho menores. No, creo que no fue en ustedes, pero bueno, mencionaban, hago referencia, musculatura esquelética, libera acetilcolina, como vaya, bueno, de hecho creo que no fue aquí, creo que sí son ustedes, pero fue en las otras comparaciones entre la esquelética y la cardíaca. Pero sí mencionaron, ¿no? La musculatura lisa libera acetilcolina, esquelética libera acetilcolina y la musculatura lisa tanto acetilcolina como noradrenalina. Ahorita lo vamos a ver. Menciona una comparación no anteriormente mencionada sobre la contracción de la musculatura esquelética y la cardíaca. Aquí está. En la repolarización se da en un periodo deseado, mientras que en el corazón no se puede prolongar el reposo por tanto tiempo, dado el automatismo y frecuencia con el que este cuenta. Bien, la contracción cardíaca sucede de manera más rápida. Ok, la contracción de la musculatura cardíaca es rítmica, mientras que la musculatura esquelética no. Ok, depende, ¿no? de las actividades. La musculatura esquelética cuenta con un sistema nervioso somático y la cardíaca cuenta con un sistema nervioso autónomo. Bien, es igual, es correcta. El potencial de acción y la repolarización y despolarización, ahí no sé a qué se referían, realmente las dos tienen esto en su contracción. En la contracción de la musculatura esquelética, la contracción se regula por acetilcolina secretada por motoneuronas somáticas y en la cardíaca por acetilcolina y noradrenalina secretadas por las motoneuronas autonómicas y otras hormonas. Esto está excelente. El músculo esquelético tiene la capacidad de mover los huesos y el otro, bueno, el bombeo de la sangre. ¿Ok? En la musculatura esquelética encontramos discosetas y en la musculatura lisa los cuerpos densos. Aquí creo que hicieron copy-paste a la respuesta anterior.
pero pues estábamos refiriéndonos a la esquelética y a la cardíaca. El que puso hiperplasia volvió a poner aquí hipertrofia. Tiene una contracción isométrica que incrementa la presión ventricular y un acortamiento rápido que expulsa la sangre. Ok, son características de la contracción cardíaca, pero no hace una comparación con la esquelética. Y bueno, así hay varios sobre las funciones, ¿no? Del músculo cardíaco, músculo esquelético. Los discos Z, los discos intercalares. Todo como se repetían varios. Siguiente. Capacidad del organismo de mantener una condición físico-química característica y constante dentro de ciertos límites, incluso frente a alteraciones o cambios impuestos por el entorno o medio ambiente. Ahí todos lo tuvieron creo que bien, todos pusieron homeostasis, algunos mal escritos, algunos con acento, no lleva acento homeostasis, pero todos correctos. Menciona dos tipos de receptores y en dónde los localizamos. Nos referíamos más que nada a receptores sensitivos. Recuerden que vimos, ¿no? O hicimos más bien un recordatorio de estos receptores. Algunos pusieron otro tipo de receptores que igual, la verdad, bien. O sea, son receptores celulares, pero bastante bien. Receptores nicotínicos, de membrana postsináptica y receptores de neurotransmisores en músculo liso. Correcto. Sistema nervioso central, nicotínicos autonómicos igual a sinapsis. Sí, bueno, o sea, mencionaron a los nicotínicos, pero no mencionan, bueno, mencionan dónde se encuentran, está bien, sistema nervioso central. Sí, los podemos encontrar en el central, pero normalmente, bueno, y también, ¿no? A nivel de la unión neuromuscular. Receptores muscarínicos en el encéfalo, receptores nicotínicos en el neuromuscular, como un poquito más detallada, ¿no? Esta respuesta y es correcta. Se fueron igual, ¿no? Por estos dos tipos de receptores. Aquí uno recordó los receptores de dihidropiridina en la musculatura esquelética y la acetilcolina presente en el sistema nervioso. Bien. Receptores intracelulares y receptores superficiales o de membrana, igual, correcto. Algunos pusieron igual, ¿no? Estos de sensitivos, nociceptores en piel, mecanorreceptores igual en piel. Quimioreceptores, sustancias químicas. Recuerden que los quimioreceptores no se encuentran en las sustancias químicas. Los quimioreceptores se encuentran en, sobre todo, vasos sanguíneos, ¿sí? Cercanos al corazón, como bien son las carótidas. Y los exteroceptores en la piel. Okay. Mecanorreceptores se localizan en la piel, quimioreceptores en sustancias químicas. No. Termorreceptores en la piel, nociceptores en el intestino. Ok, bien. Bueno, esto es igual, receptores muscarínicos nicotínicos, termorreceptores en piel, fotorreceptores en los ojos, en la retina específicamente, bien. Y bueno, los demás siguen siendo nicotínicos y muscarínicos. Las eferencias son señales que ingresa el cuerpo a través de nuestros receptores. ¿Correcto o incorrecto? Las eferencias, recuerden que es información que sale, es una conducción nerviosa saliente, vaya. Desde el sistema nervioso central a la periferia, por lo tanto es falso. Los receptores lo que mandan es información aferente, ¿sale?
estén donde estén, en piel o en un órgano interno, mandan aferencias. El sodio es un ion localizado en mayor concentración fuera de la célula. El sodio, sí, así es, normalmente se encuentra en mayor cantidad fuera de la célula, por eso es que el potencial de reposo de la célula o de la membrana celular es negativo. Verdadero. El pH sanguíneo se encuentra entre 7.35 y 7.45, lo que se considera ligeramente neutro, ¿no? Dijimos que es ligeramente alcalino, ¿sí? Una vez que se mueve hacia la derecha o hacia el número 14, es alcalino, por lo tanto es falso. El volumen sanguíneo promedio de un adulto joven sano es de 5 litros, ¿no? Decíamos mujeres 4 a 5, hombres 5 a 6, por lo tanto 5 litros era el promedio. Todas las aferencias son sensitivas y se dirigen al sistema nervioso central. Es correcto. Cambio del estado de reposo de la membrana a un estado activo, dada la entrada de sodio y gracias a los canales rápidos. ¿Cómo se le conoce? ¿Sí? De estado de reposo a un estado activo, es decir, excitado, habla de una despolarización en donde, decíamos, el protagonista era el sodio. En algunos pusieron potencial de acción. Recuerden que el potencial de acción, si aquí hubiéramos puesto, se consigue, ¿no? ese estado de membrana. Una vez alcanzado el umbral, el potencial de umbral, bueno, ese potencial de acción. Pero esto era despolarización. Periodo de vuelta a la calma o a un estado basal de voltaje que se consigue gracias a la fuga de iones de potasio, ¿sí? Gracias a los canales independientes abiertos de potasio, y es la repolarización. Nombre que recibe el potencial de membrana de la célula cardíaca, ¿sí? Recuerden que hablamos que existen potenciales en espiga y potenciales en meseta. Y cuando hablamos de corazón, hablamos que era como específicamente no de meseta o de plató, por la fase que se encontraba, ¿no? Aumentada este periodo de despolarización gracias a la entrada de calcio. Entonces algunos pusieron plató, otros pusieron de meseta, y es correcto. Es un ejemplo de cuando una hormona ha empezado a ejercer su función fisiológica, la intensidad con la cual es segregada o secretada empieza a disminuir, ¿sí? Recordemos que hablamos de las retroalimentaciones o las formas como se autorregula nuestro cuerpo, positivo y negativo, ¿no? La negativo inhibía, ¿no? Precisamente como este periodo de estímulo. Y en la parte endocrinológica, con la producción hormonal o la función hormonal, es normalmente la que siempre va a estar activa, ¿no? Esta retroalimentación negativa, mandando señales inhibitorias. Y nos dice, es un ejemplo de el impulso nervioso, es un nervio, en un nervio, se genera con la despolarización de la célula nerviosa, que aumenta la entrada de sodio, incrementando la despolarización, que a su vez aumenta de nuevo la entrada de sodio y así sucesivamente. Esta retroalimentación se mantiene así, activa, ¿no? Hasta que se alcanza un umbral y los canales de sodio se cierran. Todo esto es positivo, por lo tanto, esa es la retroalimentación. Siguiente, llegaste a esta última pregunta. Bueno, ese era para que solicitaran su segundo control, su segunda parte, y ahí va. Eran 10 preguntas, tenían las palabras o posibles respuestas al final, aquí. Y tenemos, contribuye a la homeostasis mediante movimientos corporales, movilizando sustancias a través del cuerpo y produciendo calor para mantener la temperatura corporal normal.
¿Por qué no se habla nada más de movimientos del esqueleto, ¿no? Como tal, sino movimientos corporales? Porque pues la peristalsis, la vasodilatación, ¿no? La broncodilatación, vaya, pues son movimientos también corporales, ¿sale? Y se consiguen gracias a la musculatura lisa. Pero todo este conjunto de musculatura lisa, musculatura esquelética y cardíaca, pues es el tejido muscular, ¿sí? Y el tejido muscular lo encontrábamos, aquí no lo señalé, todas estaban realmente, inclusive algunas más, ¿no? Como para que funcionen de distractor, pero aquí está, tejido muscular, ¿va? Siguiente, vamos a pintarlo. Tipo de tejido muscular liso que se encuentra en mayor porcentaje distribuido en el cuerpo. Es decir, es el más común. Hablamos de dos tipos, unitario y multiunitario. El unitario funcionaba como una sola masa, por así decir, y le encontrábamos en, ¿cómo se llama? Las paredes de nuestras vísceras huecas sobre todo, ¿no? Vasos sanguíneos, etc. El unitario, sobre todo, era musculatura muy chiquita a nivel ocular o en la piel, como la musculatura erectora del vello, músculo ciliar o músculo de la pupila. Por lo tanto, bueno, nuestro tracto gastrointestinal es mucho más amplio, ¿no? Nuestros vasos sanguíneos igual, por lo tanto es unitario, ¿sale? La palabra era unitario y no sé dónde estaba, no me acuerdo. Tengo que mostrárselas para que vean que sí está. Aunque realmente todos encontraron sus palabras, creo que solo uno o dos dejaron como que algunas en blanco. No me acuerdo. Si alguien la encuentra me dice. Vamos a hacerlo más chiquito. No, no lo encuentro. Déjenme abrir un archivo a ver de los que ustedes enviaron. Ahí ya lo vi. Ok. ¿Siguen viendo mi pantalla? Por eso. Aquí está. Siguiente, imaginaciones de una membrana donde ingresa calcio del intersticio líquido intracelular, túbulos T o caveolas, ¿no? Aquí no nos indica cuál imaginación es, no sé si es musculatura lisa o musculatura esquelética. Sin embargo, los túbulos T no aparecían en la sopa de letras y era caveolas. Bueno, déjenme hacer chafa y ahorita les digo dónde está. Aquí está. Esta no la voy a señalar porque tendría que señalar letra por letra, pero bueno, aquí está, en medio, caveolas, ¿vale?
Siguientes estructuras, gracias, estructuras homólogas funcionalmente de los discos Z en las uniones de los filamentos de actina y miosina de las células musculares lisas, ¿sí? Serían en la célula muscular lisa, serían los cuerpos densos, que igual estaban, solo déjenme ver dónde, están de este lado. Cuerpos densos. La siguiente, ¿quién da inicio a la contracción de la musculatura lisa? El calcio, igual estaba. Está delgadito. Y lo tenemos aquí. CALCIO, calcio. Proteína reguladora que se une al calcio intracelular o citosólico de la fibra muscular lisa, es decir, es una estructura homóloga a la troponina, la calmodulina. La velocidad de contracción de la musculatura lisa es lenta. ¿Qué sistema genera el control de la musculatura lisa? Nervioso autónomo. Son fibras musculares que se contraen en respuesta a impulsos nerviosos, hormonales y a factores locales. No son estriados y son involuntarios. La lisa, vaya, las fibras musculares lisas. Y en la musculatura lisa encontramos mayor cantidad de estos filamentos, que son los de actina. ¿Sale? Y bueno, todas están. Actina. A ver. Aquí. Aquí. Está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me falta una. Ah, bueno, nervioso autónomo, que igual es, aquí está, nervioso autónomo, de lado. Y bueno, eso es todo, chicos, con respecto a su evaluación. ¿Sale? Ya tengo sus calificaciones, pero vamos a dejarlas para los últimos 20 minutos. ¿Sale? Vamos a iniciar entonces con el tema que, bueno, más bien continuar con el tema de células sanguíneas, ¿sí? Que es el que vamos a todavía a tocar en el segundo parcial. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta con respecto al examen. No, maestra. Claro. Ok, bueno, pues continuando, ¿no? Y recordando, haciendo un pequeño recordatorio de a dónde nos habíamos quedado, la última clase en línea, ¿no? Con el tema de células sanguíneas, que forma parte del sistema cardiovascular. Estábamos hablando de las funciones, ¿no? De la sangre. Y precisamente la clasificábamos en 3, el transporte, la regulación y la protección. Bueno, ya sabemos todo lo que transporta, tanto de nutrientes o cosas que le van a servir o son útiles para el cuerpo y cosas de desecho, que las mismas células de todo su metabolismo, de todas las reacciones químicas que tienen o generan, pues son productos que ya no les van a servir. Y bueno, que de alguna manera, pues la sangre tiene que recogerlos, ¿no? Gracias a los eritrocitos que mantienen, y vamos a hablar de eso, ¿no? Una forma bicóncava, como nos los presentaron sus compañeras, pues genera o puede hacer, ¿no? Puede realizar este transporte.
Porque normalmente sí estamos acostumbrados a escuchar que los eritrocitos transportan oxígeno y como que es la función, pareciera que es la función única que tiene, pero realmente no, también transporta desechos, ¿sale? Como el CO2 y otras sustancias. Dentro de su regulación, pues ya sabemos, la temperatura, la presión osmótica, el pH, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque está en constante movimiento, o en constante comunicación, vamos a llamarlo así, con el espacio intersticial, ¿sí? Que también, pues, finalmente la membrana que atraviesa, ¿no? ese contenido del espacio intersticial y el espacio sanguíneo, o un vaso sanguíneo, pues es la pared del vaso, ¿no? Que en este caso, pues es la pared de una arteria, de una vena, o más bien de los capilares. Y que bueno, ahí también se va a haber, ¿no? Un apoyo por parte del sistema linfático para que este contenido que no pueda atravesar, ¿no? Finalmente la membrana de un vaso sanguíneo, la pared de un vaso sanguíneo, pues lo haga a través del depósito linfático a nivel venoso, ¿sale? Lo vamos a ver. Y por último, la protección, pues sabemos que es de tipo inmunológica, pero también contra las lesiones o heridas, pues finalmente la sangre transporta, ¿no? Estas células inmunológicas a través del flujo constante que mantiene alrededor del cuerpo o en todos nuestros tejidos, pues los transporta al sitio donde van a ser útiles. Incluyendo, ¿no? A factores o mediadores químicos que no son células como tal, ni protegen de manera inmunológica, pero sí lo hacen para favorecer, pues, el cierre de una lesión o la reparación, vaya, de una lesión, sobre todo del endotelio vascular, como son los factores de coagulación y las plaquetas. Esto lo vieron ustedes, pudieron percibirlo, que con el corazón que tocaron, ¿no? Y después de un tiempo, ¿no? Posterior a la práctica, 1 a 2 horas, vieron cómo empezaba a cambiar el color del corazón inclusive. La sangre, que cuando sacaron los corazones está así chorreando, vaya, se pegó a la bolsa, ¿no? De plástico o a sus guantes y se mantuvo pegajosa o viscosa. Entonces, bueno, estas características las pudieron sentir, ¿no? Y creo que en algún momento dado, con alguna herida, lo hemos hecho también, ¿no? La gasita que se pega, ¿no? A la herida. Y precisamente, ¿no? Por estos cambios, ¿no? O, ¿cómo se llama? Oxidación, vaya, que tiene la sangre, ¿no? Es densa porque tiene un contenido sólido, ¿no? Que vienen siendo nuestras células o elementos corpusculares. Tiene una temperatura que decíamos que es constante, ¿no? Sobre todo mantiene a nivel central esta constante temperatura para nuestros órganos más vitales, por así decir, que bueno, todos son importantes, pero corazón, riñones, intestinos, cerebro, etc. Y la parte periférica, pues de alguna manera varía, ¿no? Nuestra temperatura periférica, si estamos expuestos al calor del sol, pues si nos toman la temperatura, seguro estaremos ligeramente, ¿no? Ahí febriles, que no significa que tengamos fiebre. O por el contrario, ¿no? Si estamos en un clima bastante, ¿cómo se llama? Frío, pues igual puede variar nuestra temperatura periférica. Pero la central normalmente, gracias a la sangre, se mantiene constante, ¿sí? Alrededor de los 37-38 grados centígrados. El pH sanguíneo, pues igual mencionábamos que tiene un rango muy corto, pero que realmente, ¿no? El cuerpo es bastante inteligente, ¿no? Y está en constante comunicación para mantener finalmente estos rangos lo más regularmente posibles, ¿no?
Si esto varía, ya mencionábamos que se encuentran condiciones como la alcalosis y la acidosis, tanto metabólica como respiratoria, dependiendo de los órganos que finalmente, los órganos excretores que finalmente se vean involucrados, ¿no? Como puede ser los riñones, ¿no? Hablando de la parte metabólica, o los pulmones, hablando de la parte respiratoria. Y el líquido extracelular, bueno, mencionamos que de todo de nuestra composición, ¿no? de líquidos en el cuerpo, el líquido extracelular forma el 20% del mismo, de ese 100, vaya, y de nuestro peso corporal como tal, ¿sí? El 8% va a ser sangre. Bueno, ya mencionábamos igual de los volúmenes. Y bueno, llegamos a esta imagen, ¿sí? Si a nosotros nos llegan a tomar una muestra de sangre, la colocan en un tubito, y a este tubito lo centrifugan, ¿sí? Y a una gotita de sangre, vaya, la ponen en un portaobjetos para observarla al microscopio, pues esto es lo que vamos a obtener, ¿sí? A nivel del microscopio vemos esta imagen redonda, por el lente, vaya, del microscopio, y podemos observar esos elementos corpusculares, ¿sí? Tiene que ser de esa manera y no a simple vista, porque pues tienen un diámetro, ¿no? muy pequeñito, que vamos, o muy micrométrico, que vamos a conocer más adelantito. Sin embargo, a pesar de que sean muy pequeñas, ¿no? Estas células, que bueno, se distinguen, ¿no? Los tamaños entre una plaqueta, que es un fragmento celular, un eritrocito y un glóbulo blanco, ¿no? O un leucocito. Los leucocitos son más grandes, aunque los eritrocitos sean como de tamaño pues, mediano y las plaquetas mucho más pequeñas. En cuanto a cantidades, ¿sí? Encontramos o hablamos de millones, ¿sí? Cuando hablamos de eritrocitos, de miles, ¿sí? Cuando hablamos de leucocitos, y de plaquetas de miles igual, ¿no? 400, o sea, 100 miles, vaya. Pero bueno, es por eso que vemos aquí pues, mucho más, ¿no? De este tipo de figuritas, que serían los eritrocitos, mucho menos, ¿no? de este tipo de figuritas, que son los leucocitos, al menos en un campo, ¿sí? Milimétrico, de milímetros cúbicos, que pudiesen observarse, vaya, en el portaobjetos del microscopio. Y bueno, si decíamos que centrifugamos ese tubito, pues igual se pueden separar gracias a la densidad que tienen estas células y la cantidad que hay de ellas, pues se pueden separar, ¿no? Esto es lo más que podemos ver de manera macroscópica, pues la composición de estos corpúsculos o elementos corpusculares, ¿sale? Lo que no pesa, que va a ser el líquido, va a estar hasta arriba, y eso será el plasma, es un líquido amarillento, se le conoce como de color citrino. Las que, por la cantidad, vaya, de células, que decíamos que son miles, le siguen, vaya, los glóbulos blancos, como son muy poquitas, pues igual pesan menos, o tienen una menor densidad, y se forma como, realmente, o sea, aquí es un dibujo, pero en la vista como tal o real, es una línea ligera que a veces ni siquiera se distingue, ¿no? Entre el plasma y la parte roja, ¿no? O la parte que se sedimenta. Y bueno, aquí nos muestra, ¿no? La parte más sedimentada, que serían los glóbulos rojos, que por la cantidad que hablamos de millones de ellos, pues son los que más pesan, ¿vale? Si queremos ser como muy estrictos, ¿no? Conociendo estos porcentajes de composición de la sangre, igual tenemos que vaya, bueno, decíamos de todo nuestra masa corporal, ¿no? Hablando de tejido muscular, tejido de piel,
tejido de sangre, ¿no? Sanguíneo. El 8%, ¿sí? De todo este 100, este sería aquí nuestro cuerpecito, un 8% sería la sangre. Y ese 100% de sangre, bueno, el 55% es el plasma, que bueno, si redondeamos números serían 60, el 60% es plasma, el otro 40% serían los elementos corpusculares. Dentro de los elementos corpusculares, pues simplemente se distinguen estos tres, dos células y las plaquetas, ¿sí? Como ya mencionábamos, las plaquetas hablamos de cientos de miles, los glóbulos blancos de miles y los glóbulos rojos de millones, ¿sale? Estos son parámetros que, pues, son parámetros promedios, ¿no? La verdad es que en los análisis químicos que podemos tener, ¿no? Como es la biometría hemática, a veces varían ligeramente, ¿no? Dependiendo del laboratorio, estos parámetros, pero nos podemos bien guiar de ellos. 4.8 el promedio en mujeres aproximadamente y 5.4 millones en promedio en hombres. Los glóbulos blancos, tanto hombres como mujeres, tenemos alrededor de 5 a 10 mil, es como se van a comportar. Esta población puede variar, puede incrementarse inclusive, ¿no? Ante la necesidad de, pues de que se expresen más glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque vaya, estos van a ser los que estén comprometidos con la protección inmunológica, ¿sale? Por lo tanto, dependiendo si hay algún estímulo, ¿no? Para que ellos aumenten, porque hay un proceso infeccioso o inflamatorio en nuestro cuerpo, pues bueno, obviamente estos rangos variarán. Estos son los niveles normales. Y las plaquetas igual, ¿no? Pueden disminuir o pueden aumentarse dependiendo de pues las condiciones de nuestro cuerpo. Si hay algo patológico, ¿no? Que esté surgiendo, como bien algunas enfermedades inclusive virales pudiesen descender estas plaquetas, como el dengue, y llegándolas, o sea, de cientos de miles a 150 y ahí, ¿no? Es decir, bajando bastante, ¿no? Estos porcentajes de concentración. Y bueno, obviamente produciendo un riesgo, ¿no? De sangrado, porque finalmente esa es la función, ¿no? De nuestras plaquetas. Y bueno, con el plasma no todo va a ser líquido, sí, o más bien no todo va a ser, sí, agua. En su gran mayoría va a ser agua, casi el 92%. El resto van a ser solutos, ¿sí? O bueno, el 7% proteínas. Dentro de estas proteínas están las albúminas, las globulinas, el fibrinógeno, proteínas igual, ¿no? O factores, más bien factores de coagulación, que bueno, dan a formar el fibrinógeno. Todas ellas vienen de la síntesis hepática, vienen del hígado, o son creados ahí. Por eso es que el hígado es como una gran fábrica, ¿no? Que genera, ¿no? O sintetiza, pues, distintos productos. Uno de ellos, pues, en nuestras proteínas plasmáticas. Perdón. Y bueno, el agua es así tal cual como la conocemos, H2O. Y otros solutos, en este caso, serían los electrolitos, como el sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, fosfato, entre otros, ¿no? Nutrientes, como la glucosa, sobre todo, algunos azúcares, gases, oxígeno, CO2, sustancias reguladoras, como hormonas, y productos de desecho, ¿no? Como urea, creatinina, etc. Esto pues lo acabamos de mencionar en las imágenes, si quieren copiarlo pues adelante. Ya mencionábamos que a simple vista, ¿no? De manera macroscópica, el plasma se va a ver amarillento, como si fuese una clara de huevo. A ese color amarillento se le conoce como citrino. Bueno, la composición ya la veíamos, 92% casi agua, el resto solutos. Dentro de los solutos o estas sustancias se encuentran también las
contadas las proteínas plasmáticas. Estas proteínas plasmáticas precisamente, ¿no? Generan lo que viene siendo la presión osmótica, que es como esa conservación, ¿no? Esa presión necesaria para conservar este contenido sólido, ¿no? Dentro de nuestro vaso sanguíneo, al igual que el agua, y que no se difunda, vaya fácilmente o de manera facilitada o pasiva hacia ¿cómo se llama? El espacio intersticial. Si no, pues obviamente nos quedaríamos sin esta cantidad, ¿no? De agua o este porcentaje de agua en sangre y se haría más densa todavía, ¿sale? El origen de estas proteínas pues son los hepatocitos y bueno, ya mencionábamos algunas. La albúmina es una acarreadora, ¿no? Estas proteínas plasmáticas tienen distintas funciones. La albúmina, por así decir, se une a sustancias químicas, sobre todo de tipo exógenas, como fármacos u otras sustancias químicas que llevemos al cuerpo, que ingresemos al cuerpo, y las acompaña, vaya, se enlaza con ellas, con estas sustancias, y las acompaña para ser depositadas en distintos tejidos, ¿no? Dentro de la farmacocinética, ¿no? La unión de un medicamento o del principio activo con la albúmina, lo que va a generar pues es también una guía para llevarlo al sitio o al tejido donde se requiere, ¿no? Donde se requiere que genere su efecto. Las globulinas son como las precursoras, ¿no? En cuanto a la formación de inmunoglobulinas, que son sustancias también o proteínas que se mantienen, por así decir, de memoria, ¿no? En nuestro cuerpo, en concentraciones necesarias para generar una memoria en el cuerpo, ¿no? También los anticuerpos, los cuales se van a encontrar como en la membrana celular de una célula, como proteínas de superficie, y fibrinógeno, que en este caso es la proteína que va a llegar, ¿no? A formarse gracias a la cascada de coagulación y que finalmente también llega al sitio de lesión, ¿no? En caso de que tenga que cerrar una zona, sobre todo endotelial, donde se esté fugando sangre, ¿no? Ayuda a coagular o a formar el tapón de coágulo. Otros solutos, bueno, ya los mencionábamos y pasamos aquí. Esta tablita viene en el tórtora, se las pongo para que ustedes la puedan checar en su libro. Y vaya, están descritos de pe a pa, ¿no? Cada una de estas moléculas que acabamos de mencionar, ¿no? La albúmina, dice, las más pequeñas y numerosas de las proteínas plasmáticas. Producida por el hígado, funcionan como proteínas transportadoras de distintas hormonas esteroideas y de ácidos grasos. Y bueno, yo les comentaba de los fármacos, de las globulinas, y así les van mencionando, ¿no? Provienen de los linfocitos B, etcétera, etcétera. El fibrinógeno juega un papel esencial en la coagulación sanguínea. Entonces, bueno, ahí pueden sacar también, ¿no? Parte de pues las funciones de estas sustancias que transporta también la sangre. Los nutrientes, qué tipo de nutrientes, yo les mencioné solo azúcares, pero también están los ácidos grasos, el glicerol, las vitaminas, minerales, etc., ¿no? Gases como tal, sustancias reguladoras y productos de desecho. Los elementos corpusculares, pues ya los mencionábamos, eran 3, 2 células. De hecho, en la evaluación que hicimos, ¿se acuerdan que por Socrative mencionábamos que las plaquetas pues no son consideradas, ¿no?, células? Vienen, ¿no?, son fragmentos de una célula, de un megacariocito, pero pues no se consideran plaquetas. Conservan su membrana celular, pero pues no tienen núcleo ni organelos, ¿sale?
solo vesículas donde almacenan sustancias mediadoras. Por eso tienen igual una vida muy corta, ¿no? Decíamos alrededor de 9 días es la vida de la plaqueta, de 5 a 9 días, porque como no tienen organelos, no tienen como esta función, ¿no? De la respiración anaerobia, de la formación, de la alimentación propia, por así decir, ¿no? No sobreviven tanto tiempo. Los glóbulos rojos o eritrocitos tienen, igual hablábamos, ¿no? de un periodo mucho mayor, que igual, aunque no tienen núcleo, sí conservan algunos organelos y es por eso que su esperanza de vida se extiende un poco más. Los glóbulos blancos conservan, se comportan como células normales, ¿no? o totales, e inclusive no tienen la capacidad de especializarse. Las funciones, bueno, esa es el transporte, sobre todo, bueno, el más conocido, de oxígeno, pero ya dijimos que también acarrea desechos u otras sustancias, como la hemoglobina, y las plaquetas, pues que están asociadas a la formación, el inicio de la hemostasia, ¿no? La formación del tapón plaquetario. ¿Qué es hematocrito? ¿Sí? El hematocrito es hablar del volumen de células rojas, en la sangre, ¿sí? Ese volumen de células rojas ¿cómo se llama? Se habla en porcentajes, obviamente, bueno, en este caso en porcentajes, y varía entre hombre y mujer, ¿no? Varía dependiendo del sexo. Porque, bueno, en la mujer tenemos un hematocrito alrededor, en promedio de 42, puede subir hasta 45, en hombres de 47 puede subir hasta 52, pero promedio 47. ¿Por qué se debe esta diferencia? ¿No? Más que nada se cree, ¿no? O hay una teoría que es por la cuestión hormonal, ¿no? Por la testosterona, que nosotros como mujeres sí tenemos, pero en los hombres se expresa muchísimo más. Entonces, debido a esto, pues hay una mayor estímulo, para generar un volumen de glóbulos rojos mayor, ¿no? Y bueno, tanto este hematocrito junto con otros parámetros, ¿no? Sanguíneos como la hemoglobina, se consideran importantes para evaluar condiciones en las que el paciente pues se encontrará afectado, ¿no? o en condiciones patológicas. ¿A qué me refiero más que nada, no? Si estos parámetros o estos promedios de los cuales hablamos del hematocrito son igual que están descritos en rangos, ¿no? Bajan o aumentan esto, se habla de que también, pues si el hematocrito dijimos que es el volumen de células rojas en sangre, entonces si bajan este volumen de células rojas en sangre, nos hablará de que hay una condición patológica, ¿no? que puede durar poco tiempo, puede extenderse, ¿no? Por años, y esto generará pues adaptaciones en el cuerpo, y a esa condición donde disminuye el hematocrito se le conoce como anemia. Y por el contrario, cuando aumenta este hematocrito y la celularidad roja aumenta en el cuerpo, pues igual se considera una condición patológica, que bueno, también se consigue una adaptación de esto, sobre todo, por ejemplo, personas que viven en lugares con, ¿cómo se llama? En lugares que se encuentran por arriba del nivel del mar, van a aumentarse estos volúmenes de eritrocitos, y normalmente ellos se encuentran con policitemia, que es, bueno, ellos o el cuerpo se adapta, ¿no? A presentar esta policitemia. ¿Vale? ¿Esto por qué es, no? ¿Por qué sucede? Normalmente es por las diferencias en las concentraciones. Bueno, no en las concentraciones, la concentración es la misma de oxígeno en el aire, pero por las diferencias en las presiones atmosféricas, ¿no? En eso sí.
Entonces, nosotros que vivimos a nivel del mar, ¿no? Normalmente, o cualquier persona que vive a nivel del mar, no nada más en Yucatán, ¿no? Sino también en otras costas, se menciona, ¿no?, que nuestra presión atmosférica es de alrededor de 1 atmósfera. Esto equivale en presión a 760 milímetros de mercurio, y eso mantiene una estabilidad, ¿no?, a nivel sanguíneo, de que pues realmente no el intercambio gaseoso puede ser un poquito más fácil, ¿no? Porque esta presión de 760 milímetros de mercurio está muy cercana o muy similar, ¿no?, a las presiones intrapulmonares, ¿no? O pulmonares, vaya. Eso lo hablaremos cuando hablemos de sistema respiratorio, pero bueno, eso es lo que menciona. Cuando viajamos a niveles por arriba del nivel del mar, estas atmósferas aumentan, por lo tanto, la presión, sobre nuestro cuerpo aumenta. Y estas presiones que hay que vencer finalmente, pues necesitamos generar, ¿no?, un mayor esfuerzo, sobre todo al respirar. Este esfuerzo se consigue porque pues nuestra respiración sabemos que, aunque es involuntaria o subconsciente, hacemos uso de musculatura esquelética, musculatura voluntaria, ¿no? Por lo tanto, pues se puede conseguir una respiración adecuada, pero sí hay un esfuerzo ante esos cambios de presión. Por lo tanto, al inicio, ¿no?, cuando no estamos adaptados a estos niveles, pues obviamente el cuerpo va a poner en marcha pues cierta condición para el cuerpo, lo que significa, ¿no?, el no poder, ¿no?, hacer este intercambio gaseoso de manera facilitada o de manera pues normal. Lo consideran como un tipo de hipoxia. Hipoxia significa disminución de oxígeno. Entonces, esta hipoxia genera un estímulo a nuestros quimiorreceptores que detectan que hay una falta de oxígeno en algún tejido de nuestro cuerpo, y por lo tanto activa a nivel renal una hormona que se conoce como eritropoyetina, ¿sí? La libera, y esta eritropoyetina llega a nuestra médula ósea roja. Por ahí sus compañeras, cuando hablaron sobre hematopoiesis y eritropoiesis y trombopoiesis, mencionaban este tipo de regulación, ¿no?, a través de retroalimentación negativa. Pero bueno, la eritropoyetina llega a la médula ósea roja, estimula la formación, o más bien la maduración de las células precursoras de los eritrocitos o los blastos, ¿sí?, para que continúen un proceso de maduración, específicamente en las células rojas o los eritrocitos. Vendría siendo, y ahorita vemos, ¿no?, ese tipo de cadenita que se genera, la maduración de los eritroblastos a reticulocitos, y bueno, los reticulocitos, que son células similares a los eritrocitos, ¿no?, o ya maduras como tal, pero que todavía contienen núcleo, bueno, las acelera, por así decir, acelera esta pérdida del núcleo de estos reticulocitos para que se vuelvan eritrocitos y entonces puedan salir a circulación, ¿sí? Entonces, vean que este estímulo hipóxico acelera la formación de nuevas células rojas para que salgan a la sangre, y pues finalmente se pueda dar como mucho más fácil el transporte de oxígeno. Que bueno, no es que nos estemos quedando realmente sin oxígeno, sino que las presiones variaron, ¿no? Y por lo tanto, pero nuestro cuerpo nos brinda esa ayuda, ¿no? Si nosotros nos tomamos seguramente, ¿no?, algunos laboratorios a los 3, 4, 5 días
de haber llegado a estas zonas, a estos lugares, ¿no? Distintos, ¿no? En cuanto a las presiones atmosféricas, ¿no? Probablemente nuestro hematocrito pues haya aumentado, ¿sí? Ya después de una semana, 10 días, probablemente volvamos, o ya estemos dentro de lo normal, ¿no? O ya, más bien, ya nos hayamos adaptado, ¿sí? Ya no hay como este estímulo acelerado para crear más células rojas, sino que el cuerpo ya adaptó, ya volvió a mantener los niveles normales, obviamente con policitemia, pero normales, ¿sí? Por el contrario, si ustedes han escuchado, sobre todo en películas, ¿no? Que se menciona, ¿cómo se llama? Personas cardiópatas, ¿no? Es decir, personas que viven con alguna patología cardíaca o cardiovascular, ¿cómo se llama? Les recomiendan, ¿no? Venirse a vivir a lugares con niveles del mar, pues, bajos, ¿no? O a las costas, ¿no? Esto es por eso, ¿no? Finalmente, ellos están adaptados a tener una policitemia, ¿no? A tener estos niveles de células rojas elevados, ¿sí? Sin embargo, cuando vienen a niveles del mar, pues su cuerpo también va a adaptar, ¿no? Va a decir, bueno, no necesito tanta celularidad circulante, ¿no? A nivel periférico, y entonces pues disminuye, ¿no? Mientras va habiendo el recambio, disminuye esta salida, vaya, de eritrocitos, y entonces eso genera menos elementos corpusculares circulantes en sangre, menos densidad de esa sangre y por lo tanto, pues una menor dificultad, ¿no? Del flujo sanguíneo, para que se movilice el flujo sanguíneo. Eso a manera fisiológica es lo que se puede explicar, ¿no? De estas recomendaciones. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? Por mi parte no. No, gracias por retroalimentar. Ok. Y bueno, mencionábamos que los procesos de formación de nuestras células rojas, de nuestras células sanguíneas en general, se llaman hematopoiesis, ¿no? Hemopoiesis o hematopoiesis. Recordando un poquito a lo que ya nos habían hablado sus compañeras. Dice, los elementos corpusculares son reemplazados de manera continua, ya hablamos de eso, ¿no? Algunos días, algunos meses, algunos pues varía dependiendo de su actividad, ¿no? Como los linfocitos o leucocitos más bien. Y bueno, esta formación de nuevas células circulantes tiene una regulación a través de la retroalimentación negativa. Es decir, sí va a haber como una activación, pero mientras se consigan niveles de células periféricas constantes, pues siempre habrá, ¿no? un feedback, ¿no? Una llamada hacia las células madre, por así decir, o hacia las células precursoras para que no se estimulen, ¿vaya? Se inhiba este estímulo sobre ellas. Y bueno, la hematopoiesis sabemos que se genera desde el inicio de la formación del embrión, ¿no? A través del saco vitelino, ¿sí? Una vez que se forma el saco vitelino, sabemos que también se van a dar los primordios de nuestros vasos sanguíneos ahí, junto con, esta comunicación que existe con la placenta. Después de cierto tiempo, ¿no? Después de ciertas semanas a nivel fetal, va a haber varios órganos que poco a poco van como estimulándose más para que se dé esta función precisamente hematopoyética, como son el timo, el vaso, el hígado y los ganglios linfáticos. Que bueno, los ganglios linfáticos más que para formación,
vamos a verlos más adelante, que sirven para maduración de estas mismas células sanguíneas, sobre todo inmunocompetentes, ¿sale? Y por último, ya que en las últimas semanas fetales e inclusive, ¿no?, a nivel de nacimiento, el tejido por excelencia que va a mantener la hematopoiesis en el cuerpo va a ser la médula ósea roja. El timo, inclusive después del nacimiento, sigue funcionando, ¿no?, y los ganglios linfáticos siguen funcionando como centros asociados, ¿no?, a esta circulación de células sanguíneas o a la maduración de nuestras células inmunocompetentes. Sin embargo, el timo a nivel de la adolescencia o en las etapas de la adolescencia debe desaparecer, ¿no? Normalmente desaparece, o inclusive antes, ¿no?, se degenera y desaparece. La médula ósea roja, pues finalmente sí es la que mantiene esta formación, ¿sí? Ahí se van a encontrar nuestras células madre pluripotenciales, las cuales pues van a brindarnos, ¿no?, o diferenciarse, ¿no?, en otras células madre que generarán las estirpes de nuestras células sanguíneas, las mieloides y las linfoides. ¿Qué es una célula madre? Pues recordando, porque ya lo hemos mencionado, posee la capacidad de replicarse, es decir, de formar células hijas similares a ellas, es decir, también que sean también células madre, y diferenciarse pues en un tipo de tejido, ¿no?, o de células específicas, dando lugar a diversos tipos de células especializadas. Se clasifican de tres maneras según su potencial de diferenciación, que es como los vamos a ver ahorita, según el tejido de origen en células madre embrionarias adultas, que bueno, sabemos que en este caso son parte del sistema sanguíneo, y según su capacidad de repoblación tisular in vivo en diferente plazo de regeneración. Las células madre pues tienen plasticidad, que es una capacidad para generar grupos celulares diferentes a los de su tejido de origen, ¿sí? Y bueno, vamos a tener aquí nuestra médula ósea roja, que se va a localizar a nivel de los huesos largos, sobre todo en las epífisis, no sobre todo, en las epífisis de los huesos largos. Encontramos, ¿no?, a este tejido conectivo presente sobre todo a nivel de las trabéculas, ¿no?, de este hueso, huesos largos ya dijimos, o del esqueleto axial. Derivan de células madre pluripotenciales, que es como los vamos a ver aquí, ¿no?, o stem cells, también llamadas en inglés. Estas células madre pluripotenciales generan dos células madre, es decir, son células hijas, pero se les considera células madre porque son igualitas, como ya habíamos mencionado, se pueden replicar y se van a diferenciar en dos tipos, ¿no?, células madre mieloides y células madre linfoides. Estas células madre linfoides dan células también. Se les conoce como células progenitoras, que bueno, en sí una progenitora también es una madre, ¿no? Entonces también se podrían considerar como células madre. Las células mieloides nos dan de tres tipos estas células madre, ¿no?, o células progenitoras, conocidas como unidades formadoras de colonias. Unidades formadoras de colonias de los eritrocitos, de los megacariocitos y de los granulocitos. Que realmente yo siempre les menciono, al menos esta imagen, que es la 10ª edición. En la 13ª no se van a encontrar con ese error, pero las flechitas, de las unidades formadoras de colonias de los granulocitos y monocitos tendrían que abarcar también a estos mieloblastos, ¿sale? Es decir, se tienen que extender hasta aquí. Déjenme ponerlo. Abarca a estos cuatro, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a ver por qué, ¿saben?
Las células madre linfoides no generan como tal células progenitoras, sino que se diferencian inmediatamente a dos tipos de células que se conocen como precursoras o blastos. Nosotros cuando hablamos del término o sufijo, ¿sí es sufijo blasto, hablamos de células inmaduras todavía, ¿sí? Que realmente es en dónde va a llegar el estímulo de los distintas hormonas, que estimulen, valga la redundancia, la médula ósea roja, para que pues ayuden, ¿no?, a madurar mucho más rápido y entonces a liberarlos al circuito periférico. Entonces, las unidades formadoras de colonias de los eritrocitos forman a las células precursoras o blastos de los proeritoblastos, las de las megacariocitos a los megacarioblastos, a los granulocitos monocitos, a los mieloblastos o monoblastos, y bueno, la célula madre linfoide genera a los linfoblastos, ¿sí? Y cada una se va a ir diferenciando en una forma específica, sobre todo los mieloblastos y los linfoblastos. Este diagrama continúa aquí, ¿sí? Nos habíamos quedado en esta parte. Y bueno, si seguimos bajando, se encuentran los elementos corpusculares ya de la sangre. Sin embargo, si ustedes se fijan en la línea de formación de los eritrocitos y de los megacariocitos, antes de llegar a esos elementos sanguíneos, hay como no le puedo decir precursor porque los precursores son estos, pero un estadio, vamos a llamarlo, como un estadio previo, ¿sí?, a su movimiento periférico. Y en este caso es como les decía, en los eritrocitos está el reticulocito, que aquí se ve como ese reticulocito se pierde, ¿no?, o eyecta, ¿no?, como dicen, su núcleo, para convertirse en un glóbulo rojo o eritrocito, pero sería, ¿no?, una célula más globular, o redonda con núcleo, ¿sale? El eritrocito finalmente lo que hace es simplemente como la presión, se genera una disminución de su presión, ¿no?, celular, y por eso se vuelve bicóncavo, como si cuando de esas bolsas que usan nuestros papás, ¿no?, normalmente como para compactar ropa, ¿no?, o protegerla, ¿no?, y la cierran al vacío. Eso hace, la eyección del núcleo genera como un vacío, ¿no?, en la célula, y por eso se vuelve bicóncava. Bueno, el megacarioblasto es una célula muy grande el megacariocito es una célula muy grande, como su nombre lo dice, que no puede salir a circulación de tal forma, y por lo tanto es que se cinde, ¿no?, se rompe, y todos sus fragmentos que vuelven los organelos se pierden, decíamos, ¿no?, pero todos sus fragmentos se vuelven a formar, se cierran, ¿no?, formando pues su propia membrana celular, y es lo que generan a las plaquetas, ¿sale? Si tienen un contenido que no son organelos, son vesículas, ¿sale? En tipo gránulos, como los leucocitos, ¿sale? Y bueno, todas las demás células sanguíneas, ¿no?, son estas. Tenemos, decíamos, este es el cuadro que englobamos todos juntos, que viene de la célula progenitora, de la unidad de formación de colonias de granulocitos monocitos, y que bueno, en sí van a dar 4 tipos de células que se conocen como leucocitos, que son los eosinófilos, basófilos, neutrófilos y monocitos, ¿sí? Todos ellos están circulando en sangre, ¿sale? Aquí hay un estadio más para el monocito,
que normalmente algunos monocitos se van a encontrar localizados y fijos a nivel de algún tejido o algún órgano, sobre todo a nivel del vaso, a nivel de la piel, a nivel del hígado, y a esto a nivel inclusive del sistema nervioso central, y a esto se les conoce como macrófagos, ¿sale? Es decir, un macrófago siempre es un monocito, pero como se encuentra fijo a un tejido, cambia un poquito su nombre. De hecho, inclusive pueden llegar a tener nombres propios. Un ejemplo es en el hígado, los macrófagos del hígado, se consideran o se llaman células de Kupfer, ¿sí? Y bueno, estos macrófagos, como su nombre lo dice, tienen la capacidad de fagocitar. ¿Qué más? Ok. Teniendo en cuenta que de la estirpe linfoide, ¿sí?, los linfoblastos maduraron y sus células sanguíneas son los linfocitos, y hay de tipo T, de tipo B, e inclusive no hay un tercer tipo como los NK. Igual no hay un estadio para los linfocitos B, que es la formación de células plasmáticas, las que van a generar sobre todo anticuerpos, ¿no? Pero bueno, todos ellos, incluyendo a los del tejido, son los leucocitos o células blancas. Se llaman leucocitos no porque vengan del estirpe linfoide, eso ya vimos que no. Se llaman leucocitos porque son células blancas que tienen actividad inmunocompetente, ¿sale?, de protección inmunológica. Y a todos ellos se les van a clasificar en dos tipos, con gránulos y sin gránulos, o granulares y agranulocitos, ¿sí? Que realmente, bueno, esa es una clasificación teórica. Se ha visto que a nivel de microscopio todos contienen gránulos, ¿sí? Porque precisamente estos gránulos que tienen sustancias químicas mediadoras para la comunicación, ellos se van a comunicar también a través de quimiotaxis o atracción química, soltando o liberando estas sustancias. Pero bueno, de manera como más fácil, ¿no? Ay, perdón, perdí mi apuntador. De manera mucho más fácil, estos granulocitos se expresan en los tres primeros leucocitos, los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Inclusive se tiñen, cuando se observan al microscopio. Y los otros son menos visibles sus gránulos, por eso es que se les consideran como agranulares, que son los monocitos, los linfocitos T y los linfocitos B, ¿sale? No sé qué hora es. Bueno, me quedan 5 minutitos y les doy su retroalimentación. Ok. Los glóbulos rojos, bueno, esto ya lo fuimos viendo, solo creo hay cosas como muy puntuales o importantes que hay que resaltar. Por ejemplo, la cantidad de glóbulos rojos que vamos a encontrar, ¿no?, pues en nosotros, ¿no? En hombres normalmente 5 puntos, siempre, ¿no? Va a haber más, porque ya decíamos, el hematocrito es mayor y el hematocrito nos habla del volumen de células rojas, por lo tanto, cuando hablemos de números de células rojas, pues obviamente va a haber más en hombres, ¿no? Alrededor de 5.4 millones de células rojas tienen los hombres y 4.8 millones las mujeres. Igual son promedios, ¿no? Siempre existe un rango y eso va a variar, ya dijimos, dependiendo del laboratorio. ¿Por qué razón? Si igual hay glóbulos rojos, pues igual ya lo mencionamos, por la cuestión hormonal, ¿sí?, de la expresión de la testosterona. Y bueno, ¿qué contienen los glóbulos rojos? ¿Sí? La hemoglobina y, bueno, ahorita pensé que ya iba la imagen,
pero contienen hemoglobina, ¿no? Que es una proteína cuaternaria compleja, vaya, que tiene 4 cadenas, y a estas cadenas se les unen grupos de hierro y de moléculas de oxígeno, ¿sí? Entonces, ahorita vemos cómo está formada, porque viene la imagen. Antes, nada más recordar la microscopía, ¿no? De una célula roja, ¿sí? Nuevamente, recuerden que a mí casi no me interesa que se aprendan los numeritos. Los numeritos que vienen de cada una de las células, inclusive no más adelante de los vasos sanguíneos, más que nada es como para que ustedes puedan dimensionar, ¿no? De alguna manera, ya ahorita que vieron corazón, aunque no vimos sangre, en cuanto a los vasos sanguíneos ya pueden dimensionar, ¿no? Qué tan grande eran, ¿no? Una arteria o la aorta, vaya, la vena cava, el tronco pulmonar, etcétera, ¿sale? De igual manera, pues yo les decía, ¿no? Si a fuercita se tienen que ver por microscopio estas células sanguíneas, porque sus diámetros son muy pequeños. Un eritrocito tiene un diámetro, ¿sí? Es decir, de un borde a otro borde, de 7 a 8 micrómetros. Son simples, resistentes y flexibles, y precisamente esas características de su membrana, ¿sí? Que inclusive son flexibles, que pueden, ¿cómo se llaman? Como contornearse, ¿sí? Voy a agarrar mi cubrebocas. Están así, pero son flexibles, que pueden contornearse, pueden, vaya, hacer esto, ¿sí? Y obviamente esto, si estamos hablando de una luz, de un vaso sanguíneo, ¿sí? Pues a lo mejor no cabe, pero se contornean, ¿sí? Su membrana es flexible y entonces así sí pueden viajar, ¿sale? Entonces, esa es como la facilidad que tienen, ¿no? Y son resistentes porque, a pesar de que finalmente, ¿no?, están viajando de esta manera a través de un vaso sanguíneo, pues no se rompen, ¿no? Pueden durar tanto tiempo, ¿no? Alrededor de 3 hasta 4 meses en sangre, pues ejerciendo la función, ¿no?, de acarreo como tal. Son simples porque ya dijimos que contienen algunos que otros organelos, la membrana y pues las proteínas que cargan, ¿no?, para poder transportar al oxígeno. Carecen de núcleo y otros organelos, ¿no? Pero finalmente sí tienen algunos que los van a llegar a sobrevivir. Bueno, ya mencionábamos, son altamente especializados para el transporte de oxígeno. Sin embargo, también decíamos, la hemoglobina, ¿no? Gracias a la hemoglobina también se acarrea el CO2. Vean que son altamente especializados en el transporte de oxígeno, que contienen alrededor de 280 millones de moléculas de hemoglobina, ¿sí? Ahorita vamos a platicar un poquito de eso y hacer cálculos. Dice, la hemoglobina también se encuentra involucrada en la regulación del flujo sanguíneo y presión arterial a través del óxido nítrico. Más adelante lo veremos. Este es un eritrocito, ya veíamos de 7 a 8 micrómetros, es su diámetro. Si estamos aquí, esta es una vista superior. Si lo acostamos, vaya, y le hacemos un corte coronal o sagital, como es redondito, pues es igual, y vemos desde una vista lateral, pues es así, ¿no? Bicóncavo, de un lado, tanto de un lado como del otro. Pero gracias, vaya, a este espacio que se quedó, ¿no?, por la pérdida del núcleo, se puede acarrear esta molécula. Esta es una molécula de hemoglobina, ¿sí?, que decíamos es una proteína compleja porque tiene 4 cadenas, vaya, pues una proteína cuaternaria. Esta es 1, 2, 3 y 4 cadenas, y cada cadena tiene unida a ella, vaya, el hierro,
¿sí? Aquí si lo sumamos todavía más, ¿no? Y nos vamos a esta estructura química, pues podemos ver, ¿no? A esas 4 cadenas, más bien, esta es una cadena, perdón, formada por todos estos enlaces, ¿no? De nitrógeno con carbono, HC3, etcétera, con hierro, ¿no? Entonces, hay 4 de estas, ¿no? En una molécula de hemoglobina, ¿sí? Si a cada, y nos dice, la porción férrica de un grupo hemo se une al oxígeno para que sea transportado por la hemoglobina, ¿sí? Cada molécula de oxígeno se une a la porción férrica para poder ser transportada. Entonces, ¿cuántas moléculas de oxígeno puede acarrear una molécula de hemoglobina? Es pregunta. Y con eso terminamos, chicos. Adelante, contesten, porfa. ¿Cuántas moléculas de oxígeno puede acarrear una molécula de hemoglobina? Nuestra molécula. ¿Cómo? Dijo hemoglobina. Esto se me cortó. Te escucho cortado, pero vuelvo a repetir. ¿Cuántas moléculas de oxígeno puede acarrear una molécula de hemoglobina? Si ya mencionamos, dice, la porción férrica de un grupo hemo se une al oxígeno para que sea transportado por la hemoglobina. 4. Así es, sí, muy bien. Si estamos viendo ahí a la molécula de hemoglobina y tiene por cada cadena un grupo un grupo férrico, una porción férrica, y a cada una de estas porciones férricas se le une una molécula de oxígeno, entonces una molécula de hemoglobina puede acarrear 4 moléculas de oxígeno, así es. Pero nosotros decíamos que un eritrocito acarrea alrededor de 280 millones de moléculas de hemoglobina. O sea que un eritrocito no acarrea 4 moléculas de oxígeno, está acarreando 4 veces esto. ¿Sí? Entonces, por eso se les da esa prioridad, ¿no? A su función, dentro de su función. Por eso se menciona que están altamente especializados para el transporte de oxígeno. ¿Sale? Bueno, espero que haya quedado claro. Después seguimos con esto. Ok, y les voy a pasar sus calificaciones. ¿Quieren que se las diga abiertamente? ¿Se las pongo en el chat? O en el chat personal, obviamente, ¿no? Chat personal. En el chat personal, ok. Voy a ir en orden de lista. Si gustan, mientras ya se las haya entregado, pues pueden irse saliendo si no tienen ninguna pregunta, ¿sale? Del examen y la calificación final del parcial. Gracias, Miss. De nada.
Gracias, maestra. De nada, Pau. Nos vemos el jueves, chicos. Gracias, Miss. Nos vemos. Cuídense. Gracias, Miss. De nada, chicos. Nos vemos. Gracias, Miss. Buen día. De nada, César. Buen día. Gracias, maestra. De Adiós. nada. Buen día. Gracias, Miss. Nos vemos. De nada. Buen día. Maestra, la que dice calificación del es periodo, ¿no? Primer parcial, sí. Ah, ok. Gracias. De nada. Gracias, maestra. Bueno, De nada. Nos vemos. Gracias, maestra. Hasta luego. Nos vemos, Lizzy, perdón. Nos vemos. bye, Miss, gracias. De nada, nos vemos. Gracias, maestra. De nada, Anaí, nos vemos. Gracias, maestra. Buen día. Buen día, nos vemos. Ok, maestro. Nos vemos, buen día. Buen día, maestra.
Gracias, maestra. Buen día. Buen día. Gracias, Miss. De nada, buen día. Gracias, Miss. De nada, buen día, chicos. Listo. Ya está Mariana. Maestra, me fui al baño, perdón. Y regresé, quise prender mi micrófono y apreté a cancelar esta colgada. No te preocupes. Ya está. ¿Sale? Gracias, maestra. De nada, buen día. Cuídate. Hasta el jueves.